Hola niños y niñas, hola familia, ¿cómo están? Vamos a volver con nuestro libro Moa Moa para hacer un pequeño trabajito. Vamos a unir nuevamente la letra S como un repaso con las vocales. S con la A es igual a sa, como sandía. Acá tenemos la figura de una sandía. S con la E es C, como sello. Aquí tenemos la figura del sello. S con la I es si, como sirena. Acá tenemos la figura de la sirena. S con la O es so, como soja. Aquí tenemos la foto de la soja. S con la U es su, como super. Acá tenemos a una super mamá, como todas las madres. Toda esta lectura que vamos a ver ahora está en la página 38, 39 y 40 de nuestro libro de Moa. Vamos a ver cuando hay uno solo o más de uno, tanto objetos como cualquier otra palabra. Cuando hay un solo oso, se lee oso. Y cuando hay muchos, se lee osos. Entonces, cuando hay uno solo, termina con una vocal. Y cuando hay muchos, siempre también termina con la S que estamos estudiando ahora. Entonces, muchas veces las palabras que terminan con S significa cantidad o que hay más de uno. Osa, entonces sería una sola. Y si hay muchas, osas. Mesa, una sola. Si hay muchos, mesas. Sapo, cuando hay uno solo, y cuando hay muchos, sapos. Entonces, cuando hay uno solo, se le dice singular, y cuando hay muchos, se le dice plural. Leo comprensivamente con ayuda de los dibujos. Vamos a mirar los dibujos. Acá vemos una niña. Ella se llama Susi. ¿Qué está haciendo Susi? Susi se está aseando. Entonces vamos a leer. Susi se asea. Entonces dice Susi se asea. Vamos al otro. Otra vez dice Susi usa peine. ¿Qué usa Susi? Usa peine. Susi usa jabón. Entonces, ¿qué usa Susi? Susi usa jabón. Acá tenemos otro peine. Susi usa peine. Vamos a leer varias veces con ayuda de nuestros familiares. Ahora sí, vamos a leer también estas mirando la figura. Vemos a papá con su hijo. Dice, cuando vemos que está al revés, primero está la vocal, después la S, entonces se lee así. Y hacemos el sonido de la S. Es mi papá. Papá me ama. Yo le amo. Vamos a leer varias veces en casa. Acá le tenemos otra vez a Susi. ¿Qué hace Susi? 6 más 6. Está sumando. Susi suma. Suma 6 más 6. Ahora vemos el otro dibujo. Vemos un oso con el osito. Esa osa pasea a su oso. Sosi es su oso. Mimoso, mimoso. Entonces acá nos cuenta una pequeña historia de la osa con su hijo que se llama Sosi. Vamos a repetir. Esa osa pasea a su oso. Sosi es su oso. Mimoso, mimoso. Vemos acá a una señora que se llama Ana que está pesando papas. Vamos a leer. Ana pesa 6 papas. Sí, 6 papas. Muy bien. Vamos a repetir nuevamente en casa. Acá
Acá dice leo y pareo las palabras que dicen lo mismo. Copio mi cuaderno y las separo en sílabas. Vamos a copiar estas palabras en nuestro cuaderno de dictado y redacción. Vamos a leer acá, son palabras cursivas y palabras script. USA. Vamos a buscar también USA, donde dice con una, este es cursivo, y vamos a buscar en script y encontramos acá USA. Acá dice pizza. Vamos a buscar pizza con escrito script. Pizza, acá dice también. Acá dice masa en script. Vamos a buscar en cursiva. Masa. ¿Dónde está masa? Acá está. Masa. Y así cada palabra vamos a ir leyendo y uniendo entre sí. Vamos a escribir en nuestro cuaderno y vamos a separar en sílabas. Por ejemplo, usa U. Vamos a hacer con la palma. U. Entonces U dejamos en un lado. Sa. Sa al otro lado. Le ponemos una rayita en medio. Tenemos estas oraciones. Leo las oraciones en silencio, luego en voz alta. Vamos a tratar ya de leer solitos a ver qué nos sale, y si no podemos, con la ayuda de nuestros padres o encargados. Susi suma 6 más 6. Ana pesa 6 papas. El sapo salta y salta. El oso de Emma se llama Sosi. Susi se asea. Acá nos dice, escribimos estas mismas palabras al dictado. También en nuestro cuaderno de dictado vamos a hacer estas palabras. Vamos a tratar de hacer solos y luego vamos a ir corrigiendo con nuestras madres, nuestros padres o encargados. Y así terminamos la tarea de lectura. Muy importante que vayamos ya repasando, escribiendo nuestros cuadernos para poder aprender la lectura. Muchísimas gracias.